Muy bien por acá. Qué bueno. Aquí hace frío. Acá mucho calor está. En Pues poquitas horas ya nosotros. tienes. Ah, sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Bueno, creo que podemos continuar. Buenas noches. Hola, Yuri. ¿Cómo estás, Víctor? Buenas noches todos. ¿Qué Hola, tal? ¿Ya comenzaron o ahorita vas a comenzar, Víctor? Ya terminamos. Jaja. Vamos a empezar. Vamos a empezar a revisar un tema. Qué alegría. Bueno, estábamos revisando ayer el sentido, la idea de que ese cordero místico corresponde a un tipo de exégesis, ¿no? La exégesis esotérica del texto, no solamente del texto asociado al cristianismo, sino de todos los textos, ¿no? De Al-Kitab, de los pueblos del libro. Y bueno, vamos a revisar brevemente sus conceptos para pasar a otro punto del análisis, ¿no? Es un hecho, decíamos pues, que existe un esoterismo en la literatura del maestre, ¿no? Se supone que como se trata de Aquarius, entonces, y todo lo que estaba oculto había de ser revelado, pues en principio el texto no incluiría esoterismo, pero eso no es así. El texto tiene una dimensión de esoterismo o una dimensión de ocultamiento que es fundamental y que es un carácter, de acuerdo al estudio que hace Corbán, ¿no? E incluso sin el estudio de Corbán, es un carácter propio de todos los pueblos del libro, ¿no? Y eso se debe a un fenómeno muy concreto. Existe un texto, un libro. En el judaísmo, pues la Torá. En el cristianismo, lo que nosotros conocemos como la Biblia, ¿no? Que son los textos extraídos de la Torá y que forman parte del Antiguo Testamento. Y luego los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Los 27 libros en total que forman el Nuevo Testamento.
Entonces, y en el Islam, pues el Corán. Ahora, la peculiaridad de esos textos es que están considerados como textos revelados. Está de más decir pues que la revelación no tiene nada que ver con algún mecanismo eh, inconsciente o algún mecanismo extraordinario o estático, ¿no? Se trata en realidad, como veíamos la vez anterior, del descenso de un texto. Esa es la idea, ¿no? Un libro descendido del cielo es el término técnico que utiliza Corbán para referirse al libro en general. Y el descenso del cielo está en que su constitución, que ha sido históricamente, ¿no?, se ha ido configurando, no ha sido instantánea ni cosa de unos pocos días, y eso en todos los textos se puede ver. No solo eso, sino que algunos textos han sido expurgados, ¿no? Algunos propios del Nuevo Testamento, o propios sobre todo en el Antiguo y Nuevo Testamento. Varios de esos textos fueron excluidos, así que la idea es un libro que se va configurando, y esa configuración constituye el descenso del libro, ¿no?, en realidad. Pero el término descenso en sánscrito corresponde a avatar. Entonces, el texto en sí mismo es el avatar. Y claro, la otra cuestión sería, bueno, ¿y qué pasa con el personaje arquetípico? Pues sigue siendo personaje arquetípico, pero el descenso es descenso del libro técnicamente, ¿no? En el Islam, el 12º imán y su parusía, o sea, su manifestación, su completa entrada en la experiencia humana, es concebido como el descenso de un libro en realidad, no el de un personaje y ni siquiera el de una escuela o un sistema de pensamiento, sino como un libro tal cual, o un conjunto de libros, ¿no? Entonces, todos los pueblos al-Kitab que forman parte o forman parte de esta condición en la medida en que tienen un texto sagrado, ¿no? Y ese texto sagrado es un texto de múltiples sentidos. Esa es la otra cuestión fundamental. Está el libro. En lo que hemos venido haciendo, por ejemplo, con la Torá, en los estudios que hacemos con los números y sus diferentes sistemas, con estos instrumentos que permiten entrar en el texto en el sentido oculto, no visible, con frecuencia ocurre que el elemento o aquello que se está buscando no necesariamente coincide con el aspecto literal, ¿no? No es la instrucción literal, a veces es la instrucción literal, descontado el hecho de que las instrucciones no son adecuadas la mayor parte de veces, ¿no?, como hemos visto ya. Pero no es en la traducción literal ni en la imagen evidente que se ofrece donde está el secreto del libro, sino en su misma configuración, en su misma estructura. Y esa idea de estructura tiene que ver con la naturaleza de ese verdadero sentido del libro, ¿no? Una vez que hay un libro descendido del cielo, el siguiente asunto es que ese libro tiene varios significados, varios sentidos. Y esos sentidos se buscan a través de distintos recursos. En el caso del texto hebreo, a través de la Cábala y sus diferentes operaciones y mecanismos de cálculo que se aplican a sus mismas palabras, a sus mismas frases, ¿no? Ese sería un aspecto. En el caso del Nuevo Testamento, la situación es la misma, ¿no? Aunque no tenemos ahí posibilidad de operar, sino con algunas palabras, si es que tenemos a mano los originales griegos en la mayor parte de textos, ¿no? En el caso del Evangelio de Juan, el texto se supone escrito en arameo, el original, o en siríaco, como dice Sentives, ¿no? Sentives de Alvedro, un texto escrito en siríaco, una lengua sagrada, o asiria también, o shuria, la lengua del sol sería, ¿no? Alfabeto solar de 22 letras, shuria, y de ahí shiria primordial, o la siria primordial. Entonces, en el Evangelio de Juan es evidente que hay muchísimos sentidos en su obra, aunque no podamos tener acceso directo, sino a algunas palabras. La palabra paráclito que aparece en el capítulo 16
no tiene significado en siríaco ni en arameo, es una palabra completamente, la palabra misma es griega. Y la traducción es consolador. Habíamos hecho el análisis de la palabra consolador, pero en un texto hebreo, que sería el antecedente de la idea, no de la palabra, ¿no? En ese texto. En el caso del Corán existe la ciencia de las letras, ¿no? Y ahí es donde con más insistencia se toma en cuenta el lado esotérico del texto, ¿no? El maestro lo reconoce en la enseñanza de Jesús y el Corán se refiere de un modo explícito al, perdón, la exégesis del Corán y el Islam como pueblo del libro tiene una parte fundamental de su constitución, de su organización, que reconoce de un modo específico el esoterismo del texto, ¿no? Y en ese caso, el secreto o la clave de la cuestión está en cuál es el verdadero sentido del libro. El sentido literal del libro puede llevar a todo tipo de conflictos, ¿no? Primero, no se puede juzgar literalmente los capítulos del Sefer de Moisés, no hay manera, el Apocalipsis tampoco. Entonces, no es eso solamente, ¿no? Y los esfuerzos que se hacen por penetrar en el verdadero sentido del libro no solo dependen de alguna técnica específica, por ejemplo, convertir las letras en número y operar con eso. Ese es uno. Eso nos puede ayudar y orientar en cuanto a los principios a los que se hace referencia. Pero el verdadero significado esotérico del texto no se puede juzgar de esa manera, ¿no? Cuando es necesario contar con claves hermenéuticas. Esa es la situación específica, ¿no? Entonces, para dar con el sentido verdadero del libro, que es el sentido esotérico, si queremos llamarlo con ese nombre, porque eso es lo que es realmente, Corban lo utiliza sin rubor, ¿no? Porque el esoterismo no tiene ninguna cuestión que lo convierte en un conocimiento menor o en un conocimiento de segunda o en un conocimiento camuflado, algo que no se debe decir o peyorativo. No es esa la idea, para nada, ¿no? Ni se les ocurre a los pueblos del libro considerar una situación así. Es mucho más importante que eso, ¿no? El verdadero sentido del libro como libro cuyo significado está oculto, ese es el objeto de todas las búsquedas, ¿no? Y en este caso, esa enseñanza, ¿no? De ese Cristo que enseña como Agni, como Cordero, ese secreto era conocido desde antes, ¿no? En algún momento, fíjense en las imágenes que nosotros vimos de ese cordero de cuyo corazón sale esa sangre que llena la copa, pues las imágenes son del siglo XIV y hay alguna imagen más antigua todavía asociada a la orden de caballeros teutónicos, ¿no? ¿Cómo llegó esa imagen, esa copa a la sangre de un cordero? Pues eso prueba claramente el vínculo con la transmisión de los misterios del Grial ya vivos en esa época, ya formaban parte de una transmisión en muchas partes de Europa a través del trabajo de los trovadores, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya se conocía, pero el hecho de que aparezca una imagen de esa clase asociada al Cordero en relación con la copa, entonces, eso muestra una comprensión de algún sistema mucho más allá del cristianismo oficial, por supuesto, ¿no? Porque el Cordero, claro, aparece mencionado en el Apocalipsis, pero no está en relación con ninguna copa, ¿no? Y menos con una herida en el corazón de la que emana sangre. Recuerden ustedes ese segundo aspecto que aparece en el Graal. El punto al centro corresponde a la lanza, al descenso del rayo. Pero el corazón sangrante o la herida en el corazón que tiene como símbolo un triángulo con la punta hacia abajo y que evoca la copa, ese es el otro sentido, ¿no? Entonces tenemos la lanza como principio activo, la copa como principio pasivo. En árabe, el alif, que es una letra como un paréntesis, como la letra que cierra los paréntesis, más una muesquita arriba que hace la flecha, ¿no? De la lanza.
Ese es el alif árabe. Y además hay un punto. Entonces, ese punto es el mismo punto brillante original de siempre, ¿no? El yod, o aquel que la Ein Sof libera en su no ser, abre ese punto y eso es lo que empieza a generar el universo, ¿no? Eso en cuanto al alif. En cuanto a la Bayit, la letra Bet o la B árabe, la misma situación. Está la copa y está asociado también un punto a la copa, pero en otra posición ya. La posición de ese punto varía, sea que se trate del Bau asociado al ojo de Azur, sea que se trate de la vocal oscura cerrada con el punto dentro de la Bau, sea que se trate del alif en esa posición o del bayit en la otra posición, ¿no? Entonces, todo eso son variantes específicas de la posición de ese punto. Pero el otro elemento, aparte de la lanza, es la herida. Cuando estudiamos el texto del Graal, el propósito 32, ahí se decía, ¿no? La herida es especialmente crística, ¿no? Por la sangre y hasta allí. Pero esa concepción pertenece al siglo XIII. La imagen que enviamos ayer de este corderito que está sobre los 7 sellos tiene la misma imagen de su corazón, está manando sangre hacia una copa. Entonces, en algún momento, en la iconografía cristiana se produce la fusión de esos dos aspectos, ¿no? La sangre que emana, en el caso del Graal, por la herida en el hígado o en el eje hígado-vaso sería, que corresponde a Marte. Y además la lanza la herida es infligida por un soldado, ¿no? O sea, Aries y Marte, ¿no? Y que tiene que ver con esa salida de nuevo, ¿no? Longinus es un soldado. Entonces, esa condición lo vincula de nuevo a Aries, al carnero. Y luego, el reemplazo en la cruz, el reemplazo del Cristo, de Jesús, por un cordero que tiene ya antecedentes, ¿no? En el sacrificio de Abraham. También hay un reemplazo ahí de la víctima propiciatoria, ¿no? Ya no es su hijo, sino un cordero también. La alusión es a la instrucción de Ram, dice el maestro, ¿no? A la instrucción del cordero de Ram. Pero lo que queremos subrayar acá es el vínculo, ¿no? ¿En qué momento aparece en la historia espiritual de Occidente esa sangre que emana de un cordero asociado al Santo Graal? Está claro que podemos intercambiar al Cristo por el cordero, ¿no? Debido a su condición de sacrificio. El lenguaje que usa el maestre al referirse al cordero es precisamente ese, ¿no? El sacrificio, dice él. Y uno podría interpretar eso simplemente como eso, como la tendencia al sacrificio que puede estar asociado al signo del cordero en términos generales. Pero no se trata de cualquier sacrificio, ¿no? Porque así como el caso de la muerte, el asesinato de Caín y todo, no interesa la imagen evidente, ¿no? Que no llega a ser ni siquiera una metáfora. Interesa el sentido oculto. ¿A qué hace referencia aquello, ¿no? Un primer aspecto sería a un exégesis, a una hermenéutica esotérica, ¿no? Una exégesis que está más allá del trabajo literal y que rebasa todas las peculiaridades del pensamiento literal dentro de los textos sagrados, ¿no? Entonces, ese es un primer nivel. Pero al asociarse en esa imagen las dos formas, ¿no? El cordero, la copa y la sangre, sobre los 7 sellos y todo eso, entonces nos lleva inmediatamente a otro tipo de percepción y a una pregunta, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué emana esa sangre y qué tiene que ver con la copa, ¿no? Con eso, claro, ya sabemos que la copa contiene esa misma sangre. Por el lado de Nefesh ya sabemos cuál es el significado, ¿no? Esa sangre es vida, pero por Agni esa sangre es la que transmuta. Por los otros textos que hemos revisado ya en la literatura del maestre, eso tiene que ver ya no con la palabra, sino con el verbo. El texto que veíamos ayer decía, si se trata de la palabra, es Gel. Y eso está asociado a las migraciones, a la separación de colegios del norte, colegios del sur y a una migración del conocimiento hacia oriente, ¿no? Hacia el lugar de la luz. Pero si se trata del verbo, ya es el prana.
Y entonces el verbo, el prana, esa sangre, la sangre del cordero, la sangre que llena la copa, a su vez, es esa instrucción, de hecho, es una instrucción esotérica, es una hermenéutica esotérica, y es eso lo que constituye realmente Kundalini. Aparte de que Kundalini lo podemos asociar al nervio vago derecho y por esa vía, por esa vía lo ponemos en relación pues con el sistema yoga y todo ello, pero en esencia se trata de conocimiento, ¿no? Y eso es fundamental, pero no un conocimiento en general. Y claro, es conocimiento, pero aquí conocimiento tiene la connotación de conocimiento secreto, conocimiento oculto, conocimiento de misterios, una hermenéutica de naturaleza esotérica que se sustenta en claves hermenéuticas, y que se refieren a esa noción general de clave que ya habíamos visto, ¿no? La explicación, la concordancia o la rectificación, por un lado. Por otro lado, claves hermenéuticas que forman parte de aquello que el maestro señala en el propósito 14, cuando dice pues que la clave no es un truco fácil de transmitir, ni es una operación más o menos mecánica, sino, dice él, toda una primera parte de la enseñanza, o también, ahora podemos ajustar un poco más la idea, ¿no? Toda una primera lectura de la enseñanza, toda una primera investigación que nos permite ponernos en contacto con los contenidos y con la comprensión de los temas fundamentales, ¿no? La existencia del área del Aquarius, aquellas 4 hipótesis que caracterizan el primer mensaje, ¿no? Entonces, todo aquello forma parte de la clave, de hecho, es la clave. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo se puede leer? ¿Cómo? ¿De qué manera? Esa lectura especial, esa hermenéutica esotérica, ese secreto de las escrituras que debe conocerse por el gurú. Ahora ya queda claro también cuál es el papel del gurú, ¿no? La raíz sánscrita es gu, está asociado en la lingüística indoeuropea a la palabra guhyati, G-U-Y-A-Ti, G-U-H Ye-a-ti, guhyati. Y guhyati es decir un secreto, transmitir un secreto. Es la tercera persona del singular del presente de indicativo, ¿no? Donde el término gu, gui, gai, ese término designa un secreto. Y esa es una de las sílabas de gurú. La otra sílaba es ru, que viene del sánscrito rojati. Rojati significa luz y lo resplandeciente. Entonces, el trabajo del gurú es arrojar luz, echar un resplandor sobre Guhyati. Lo que está cerrado es oculto y está en secreto, ¿no? A eso se refiere esa expresión del maestre que él toma de Vivekananda, ¿no? El gurú debe conocer el secreto de las escrituras, ¿no? Pero aquí el secreto de las escrituras no se refiere, nunca se ha referido a alguna cosa privada entre las organizaciones o a alguna cosa que se puede transmitir diciendo, hey, este es el secreto de las cosas, ¿no? No, es todo un sistema de hermenéutica, es todo una hermenéutica en realidad, es una aptitud, es un cuerpo entero que es capaz de ponerse en contacto con el significado más hondo, con los niveles más profundos de significación de la literatura, en este caso de los pueblos del libro. Esa es una característica de todo sistema tradicional. Ahora, la analogía que podemos hacer con esto es la del pensamiento simbólico. En una primera lectura, el conocimiento del secreto de las escrituras estaría vinculado a eso, en una primera lectura, a la comprensión simbólica. El único inconveniente es que podemos llegar a creer que el símbolo es la alegoría y no tiene nada que ver con la alegoría, ¿no? Nada que ver. Podemos dar un ejemplo y lo dimos en una parte cuando vimos el tema de la Pascua en el pensamiento hebreo y sobre todo el valor que le daban los samaritanos al tema de la Pascua, ¿no? Pero en un sentido alegórico.
¿Qué es alegóricamente la Pascua? ¿Y qué es alegóricamente la salida de Egipto? Alegóricamente es, ¿qué quiere decir una alegoría? Por ejemplo, cuando decimos, ¿no? Tal persona atacó como un león. Eso es una alegoría. Su conducta muestra la bravura, la osadía o también la nobleza de un león, como quieran. Eso es una alegoría. ¿Qué significa alegorizar las Pascuas, ¿no? En el contexto del propósito 14? ¿Cuál es la idea de esa alegoría? Simplemente suponer que salir de Egipto significa abandonar el universo materialista y adquirir una conducta o vivir una conducta en la cual la persona se aleja en forma consciente de su pertenencia al mundo material. Eso se puede entender, sí, no tiene mayor dificultad, ¿no? Digamos que es, ¿cómo se llama eso? Lo que tienen se me fue el nombre, ¿no? Cuando te cuentan un cuento la moraleja. ¿Sí? ¿Cuál es la moraleja? La alegoría tiene ese carácter, ¿no? Es como una moraleja. El Éxodo nos cuenta la salida de un pueblo de Egipto. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, se puede salir de esa esclavitud donde las cosas funcionan de tal y tal forma, ¿no? Y esa moraleja se puede aplicar, claro, en cualquier momento de la lectura del texto se puede llegar a una moraleja de esa clase. Ese es el sentido alegórico y lo podemos aplicar a todo, a todo. De hecho, cuando se habla de, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, ¿cuál es la alegoría? Bueno, que habiendo estado muertos es posible, por medio de la fe, eh, resucitar. Esa es la cosa alegórica, ¿no? Y ese evento es posible para todos los seres. Bueno, si la fe alcanza, es técnicamente posible, digamos, dentro de ese sistema de creencia, ¿no? Todo eso es alegórico. Es alegórico decir, por ejemplo, eh, que los ojos del ciego que se sumerge en la piscina de Siloé, curado por la saliva de Jesús, la tierra y la instrucción de que vaya y se sumerja en la piscina de Siloé. ¿Cuál es la alegoría? De nuevo, la ceguera puede ser curada por la bondad de Jesús, del Cristo, ¿no? Y por su poder de vencer la enfermedad, el demonio, el mal y hasta la muerte, ¿no? Entonces, esa es la alegoría. Y eso aplicado en forma concreta, ¿qué significa? Bueno, si alguien tiene fe suficiente, puede recuperar la vista, ¿no? Estaba espiritualmente ciego o estaba ciego a la bondad universal, a la moral, al amor universal, era ciego y de pronto por su creencia en Jesús, entonces recupera esa condición. Todas esas son lecturas alegóricas, ¿no? Ahora, ese es el secreto de las escrituras en absoluto. No tiene nada que ver el secreto de un texto sagrado o el secreto de las escrituras con esa lectura alegórica. ¿Está mal la lectura alegórica? No. Simplemente es reducir el texto a lo que estamos diciendo, ¿no? A una operación banal que se puede leer como moraleja o como una conducta que está velada, está contada en forma metafórica, es el nombre técnico, ¿no? Está contada a través de metáforas. Y lo que se quiere explicar es otra situación bajo ciertas imágenes. Pues bien, ese no es el secreto de las escrituras, ¿no? Ni es el resplandor que el gurú arroja sobre el secreto, sobre lo que estaba oculto, ¿no? Así que el secreto está por otro lado, por completo, ¿no? E implica un mecanismo de iniciación. En ese mecanismo de iniciación, por ejemplo, la resurrección de Lázaro tiene que ver precisamente con el acceso al sentido oculto de la escritura, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? La capacidad de vencer la muerte. ¿Cuál muerte? ¿Qué tal, Ramiro?
pues la segunda muerte, ¿no? En la cual a la cual el Apocalipsis, la revelación de Juan se refiere varias veces, ¿no? Pero en realidad es la muerte a la dimensión espiritual de la existencia humana, ¿no? Y no simplemente causada por un comportamiento en el mal y cosas de ese tipo. El secreto de las escrituras no es un secreto moral, no tiene que ver con un buen o un mal comportamiento, ¿no? Ni con el temor de Dios, a menos que se entienda ese temor en la forma en que Job lo entiende, ¿no? Exactamente en la forma en que Job lo entiende, es capítulo 28 que analizamos un par de palabras, ¿no? Binah y Jogma, ¿de dónde salen, no? ¿De dónde salen? Eh, Se traduce como del temor de Dios, porque no hay forma de traducir la palabra Ain que está metida ahí, ¿no? En una parte de ese capítulo. Entonces, como no se puede decir que la sabiduría y la inteligencia, o el entendimiento en vez de inteligencia, y el conocimiento en vez de sabiduría en las traducciones normales, como no se puede decir que eso venga de la nada, porque eso es lo que significa Ain, entonces es necesario darle otro significado y le ponen temor de Dios o lo que fuera, ¿no? Y entonces todo se metaforiza, ¿no? Todo se vuelve, se convierte en palabras que supuestamente designan buenos comportamientos o fe o confianza o amor y cosas así. Pues el secreto de las escrituras no tiene nada que ver con eso, en absoluto, ¿no? Esa es una alegorización. ¿Cuál es la opinión que da Andrés Neger en el propósito 14 y que el maestre toma? Andrés Neger es el escritor, el pensador, de donde el maestre toma casi la mitad del propósito 14, el misterio de Israel, ¿no? Pues Neger entiende claramente, ¿no? Los samaritanos repetían en forma muy sincera y muy cuidadosa las prescripciones rituales de la Pascua: consumir carne de un cordero asado, eh, a ese cordero no hay que quebrarle un solo hueso, esa es la comida ritual, ¿no? Un rábano, un huevo y otra serie de prescripciones a cierta hora y cantando tales y tales versículos. Pero Andrés Neger dice algo, ¿no? Su fidelidad, la fidelidad de estas personas a la celebración de la Pascua es conmovedoramente exacta, pero es falsa. ¿Dónde está la falsedad? En que simplemente se trata de un ritual en el que solo se habla de haber salido de la condición de esclavos en Egipto. Pero para esas personas no hubo caída del templo, no hubo pérdida de la tierra, no les pasó nada en realidad. Nada que los cambie de un modo fundamental, que los ponga en otra visión por completo de la vida, ¿no? No les ocurrió. Lo único que están haciendo es repetir ritualmente, ¿no? Todas las prescripciones asociadas a quienes sí vivieron esas circunstancias, ¿no? Entonces, entre haber vivido aquello y la práctica ritual o la repetición de los gestos rituales que evocan esas circunstancias, hay una gran diferencia. En el primer caso, las personas fueron sometidas, vivieron un mecanismo cuyas consecuencias fueron esa salida. Y entre otras cosas, eso significó pérdida de la tierra, exilio, exilio real, físico, verdadero, en el cuento, ¿no? En la historia. Mientras que en los otros casos no ocurre nada de eso, solamente hay una repetición ritual de las condiciones, hay una ritualización de ese evento y una lectura más o menos personal de lo que eso puede implicar, abandonar el mundo de la materia. Se puede abandonar el mundo de la materia sin necesidad de que a alguien le pase nada, ¿no? Ahora, ¿cuándo aparece otra dimensión? Cuando la materia se convierte en un estado, se convierte en un mecanismo, en algo que funciona dentro de un mecanismo de iniciación con condiciones concretas, ¿no? Y quienes viven de alguna forma esa experiencia entran en contacto con una serie de situaciones que cambia por completo su percepción del mundo, no solo
voy a salir de este universo material. No, de un modo mucho más radical, ¿no? Cambian porque se enfrentan a una situación extrema, una situación límite, que los obliga a tomar una decisión que cambia para siempre, ¿no? Su estructura mental, su naturaleza espiritual, su manera de encararse a sí mismos, al mundo y a lo que habían hecho y a lo que habían creído, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con que alguien venga y le cuente a alguien un secreto, ¿no? No, es otra cosa lo que determina esa dimensión secreta del texto, ¿no? Es a esa otra cosa a la que llamamos, pues, iniciación o mecanismo de iniciación. Y eso está muy lejos de comportarse de una forma o de otra forma, ¿no? Aunque sí, el comportamiento también tiene que ver y todo ello. Pero el mecanismo de iniciación no ocurre simplemente por portarse bien o vivir en forma tolerante. No, no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Se trata de un verdadero despertamiento y en determinado momento, por ejemplo, de la construcción entera de todo un cuerpo, ¿no? Un cuerpo, un CD, una capacidad hermenéutica, ¿no? Que sea aplicable a todas las escrituras y que a partir de eso las pueda descifrar. Y el desciframiento solamente se produce porque ha habido acceso a un mecanismo, ha habido la experiencia de un mecanismo de iniciación. Y es esa experiencia la que está velada por el secreto en el relato de ese mecanismo de iniciación. Entonces se cuenta un texto sagrado, pero dentro de ese texto sagrado está un mecanismo implícito, allí hay algo metido, ¿no? Y esa es una dimensión inaccesible y no es simplemente no está en las alegorías, ¿no? Esa es la idea central. Requiere más, mucho más. Ese es el verdadero sentido del libro que ha descendido del cielo, ¿no? Ejemplos concretos los hemos visto en la primera y en la segunda creación de Adán. Y no basta el análisis de las palabras hebreas, ni siquiera el análisis a través de los recursos de la Cábala. Hasta ahí tenemos la descripción de un proceso. Pero a la pregunta, ¿dónde ocurre eso? ¿Cómo ocurre? ¿Qué significa eso? Eso es realmente eso es un evento real, son sucesos reales, primera, segunda creación. ¿A qué se refiere? Entonces, la respuesta ya no es, ¿no? En la primera conducta, la persona es mala y en la segunda creación ya se volvió buena. Y el símbolo es que hubo que crearlo de nuevo. No, ahí no hay ningún secreto, ¿no? Eso es una alegorización de una situación, no hay nada más. Para acceder a una dimensión de otro tipo, entonces se requiere una iniciación. Y por lo tanto, el secreto al que se inicia con respecto al libro que desciende del cielo es el secreto de ese mecanismo. Y es de eso lo que ha de conocer el gurú en las palabras del maestro, ¿no? El secreto de las escrituras. Eso se aplica solamente al Corán, a los textos del cristianismo o al texto hebreo. No, no. Lo mismo podemos decir de los Vedas tal y como están escritos. Un ejemplo, ¿no? El chakra número 9 del Rig Veda, el Veda probablemente más estudiado y más comprendido, chakra significa rueda o capítulo en los textos védicos, ¿no? Y el chakra número 9 se asocia al soma, a una especie de bebida paradisíaca. El soma védico ha sido interpretado de mil maneras, ¿no? Se lo ha asociado incluso a una planta concreta, específicamente a los enteógenos, a plantas cuyo consumo puede provocar, de hecho provoca una transformación del ascenso, percepciones, estados de conciencia diferentes, con experiencias psicológicas precisas, experiencias unitivas, experiencias de totalidad,
con profundas transformaciones en la percepción del tiempo, en la percepción del espacio, con visiones, ilusiones, alucinaciones, o sea, una bataola química, ¿no? A eso ha sido asociado el soma. Cuando se lee el soma en ciertas zonas donde crece Amanita muscaria, cuando se oye hablar del soma, donde crece Amanita muscaria, o donde crecen hongos alucinógenos, existe este autor, Terence McKenna, que asocia el soma al consumo de estas plantas. ¿Es ese el secreto del soma? No, no es ese el secreto del soma. Se dice también que el soma es alguna de estas plantas que se cose con leche, ¿no? Ya que pertenece, el sistema védico también se asocia a la época del toro, de Tauro. Entonces se cose con leche, es cocida la planta mágica, el enteógeno es cocido con leche, luego es filtrado, etcétera, y luego es bebido ritualmente. ¿Ese es el secreto del soma? No, no lo es. Y si no fuera la cultura indovédica, ¿no? Si fuera la civilización indovédica la que habla del soma, si fuera la civilización iraní, ¿el soma qué es? ¿Es alguna otra planta mágica? Pues no. Así como tampoco es una planta específica aquella sobre la cual el yogi que entra en una cueva se sienta a meditar. Entonces el yogi, así como Milarepa, ¿no? Fue dejado por su maestro Marpa a un lado del Kailas, en una cueva, en una caverna, entró Milarepa y lo primero que hizo, antes de empezar su proceso de iluminación, antes de empezar a trabajar en la iluminación, es hacerse un asiento de Oushadi. Oushadi en sánscrito significa hierba medicinal, planta medicinal. Entonces, nosotros podemos ir a la cueva existe, la zona de la cueva existe, así que se puede ir allá, podemos llevar unas plantitas que son Oushadi, plantas medicinales, podemos entrar en la cueva, podemos hacer el asiento de planta mágica y nos sentamos allá a meditar. ¿Nos va a pasar lo que le pasó a Milarepa? Con mucha probabilidad no, no va a ocurrir, porque para empezar, la planta medicinal no es esa, es otra cosa, la planta, ¿no? Mágica. Incluso bajo la imagen de un hongo, de Amanita muscaria, ayahuasca o cualquier otro enteógeno. ¿Es ese el secreto del soma? No lo es. Sin embargo, el soma es bebido por Indra, el dios de los cielos, antes de luchar con Vritra, la serpiente del mundo inferior. Y solo después de beber el soma es capaz de derrotar a la serpiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto del soma? Les pongo este ejemplo porque es el mismo secreto de las escrituras, ¿no? Es el secreto guardado en el Corán, en todas sus manifestaciones, en los textos bíblicos, en la Torá. Lo mismo se puede decir de las leyendas nórdicas, ¿no? El secreto que ata al lobo Fenris en la Zeda es un secreto complicado, ¿no? El lazo está hecho con las raíces de una roca. Y bueno, hay una serie de condiciones imposibles, ¿no? Cosas imposibles de encontrar, ¿sí? El aliento de un pez, cosas así, ¿no? El aliento de un pez, las raíces de una roca. En ese lenguaje metafórico, poético, ¿dónde está el secreto? En que en realidad no sabemos de qué está hecho el material. No lo podemos traducir a una experiencia psicológica, a una cualidad que se gana de una u otra forma. Así que no anda por ahí para nada, ni en la interpretación de los mitos, ni en la interpretación de la Torá, ni en la comprensión del Nuevo Testamento, ni en la comprensión del Corán, y hay que agregarlo, ni en la comprensión de la literatura del maestre, ¿no? Desde la primera hasta la última hoja. Esos textos guardan un secreto total, completo. Y eso se puede descubrir, por supuesto, pero se necesitan claves hermenéuticas. ¿Y de dónde nos sacamos las claves hermenéuticas? Él dice, son toda una primera parte de la enseñanza. Podríamos decir, bueno, son los primeros libros que escribió. Sí, en parte, pero lo que él instruyó, lo que él enseñó, no son solamente los libros, sino las operaciones que realizó.
Si nosotros somos capaces de percibir la relación entre esos libros y esas operaciones, o a través de las operaciones que él hizo y los mecanismos que implicaron esas operaciones y lo que pasó con las personas sometidas a esas operaciones, a través de eso podemos acceder, sí, a través de eso se puede acceder. Es una puerta de entrada. ¿Y cómo sabemos que eso es así? Pues porque a partir de esa situación o de esas situaciones se puede empezar a leer el texto de una manera muy diferente, ¿no? Y vamos a traducir algunas de las condiciones de la revelación del secreto de las escrituras que se presentan entre los daís, o sea, aquellos que en el ismailismo inician precisamente al sentido secreto y oculto del Corán. Vamos a traducir del estudio de Corban, fíjense, del estudio de Corban a una situación contemporánea, señalando ejemplos concretos. No vamos a explicar cómo han ocurrido las cosas, pero sí vamos a señalar a qué campo, a qué ámbito de interpretación, a qué lugar hermenéutico nos podemos referir a partir de esos eventos. Y necesariamente lo que vamos a señalar no está en relación con... Corban lo describe, así es. Pero lo que Corban describe es suficiente para acceder al secreto de las escrituras, no. Lo que se requiere es un mecanismo de iniciación. Y estamos viendo, en el capítulo que estamos estudiando, estamos viendo que el mecanismo de iniciación no es un ritual, no es la concesión de un grado en forma más o menos graciosa, o sea, por gracia, ¿no?, de alguien. No es la donación, no es un reconocimiento, no. El mecanismo de iniciación y los estados de conciencia vinculados a un mecanismo de iniciación son independientes incluso de los transmisores. Están profunda y definitivamente ligados al texto sagrado y a su hermenéutica esotérica, mística o iniciática. Es a eso a lo que inician los daís. En el caso del ismailismo, los daís son los instructores, los maestros, si quieren, que forman parte de esa orden que el maestro pone en paralelo en el artículo sobre los templarios. Entonces, al un lado aparecen los templarios y al frente aparece la orden de los asasís, que son una de las órdenes musulmanas, ¿no?, de la caballería musulmana. Entonces, hay paralelos entre los dos y esos paralelos prueban para la perspectiva del maestre que las dos órdenes eran la misma orden. Así como en el Graal, Beirefis es lo mismo que Parsifal y tienen como origen común a Gamurat o Gamuret. Entonces, las dos órdenes son equivalentes. ¿Y por qué son equivalentes? Por su origen, su estructura, su pensamiento y el secreto que transmiten ambas. ¿Qué forma tiene eso? La forma de una copa que supuestamente llevó la sangre del Cristo, asociada a una lanza que ya no está visible en la copa, no es lo que pasó antes de que la copa se llene. Y esa es la idea. Pero ¿y eso cómo se traduce? ¿Cuál es la expresión final de eso? Bueno, eso es lo que los daís explican. Los daís pertenecen al ismailismo y el ismailismo es aquel sistema iniciático que proviene del sexto imam y que se asocia a una serie de mecanismos, ¿no? ¿Qué son los imames? Imames con M, ¿no? No imanes con N. Imán con N en árabe significa religión. Imam con M significa, ya les doy el significado exacto, ¿no? Pero el imam es el que transmite y dice algo. Tiene una etimología, pero vamos poco a poco, ¿no? Entonces, el Corán es un libro que desciende del cielo. Es una escritura revelada. ¿Significa eso que alguien le sopla las cosas a alguien? No es así. Ya vimos que Gabriel, es el ángel del conocimiento. El momento en que empezamos a entender a Gabriel como el ángel del conocimiento, empezamos a rozar el mecanismo de iniciación. Cuando concebimos que aquella a quien Gabriel le anuncia la posibilidad de que encarne al Dios con nosotros, y la concebimos ya no como una persona, como una imagen,
sino como una colectividad, nos acercamos más todavía a una hermenéutica de este tipo, la hermenéutica del secreto. Y el momento en que empezamos a percibir que es en los propósitos psicológicos donde se trata del tema de la virginidad, cuando se explica que la virginidad no tiene que ver con un estado de inviolabilidad física, sino con un estado de no pertenencia personal a un hombre, lo que cuenta es la palabra personal, no la pertenencia al hombre, sino la pertenencia personal a un hombre. El momento en que empezamos a considerar que esa no pertenencia a una personal a un hombre que hace la virginidad de María, no tiene que ver con que el himen haya sido o no perforado y con un estado de pureza a secas, ¿sí? Entonces se trata de un estado de pureza en el cual puede penetrar un principio divino. Sí, ¿y eso cómo ocurre? Pero cuando empezamos a recordar que cuando el maestre habla de su trabajo y dice, la sombra desciende sobre mí, la oscuridad cubre mi faz, todo se vuelve por lo tanto luminoso por encima de mí. Y entonces es la personalidad la que desaparece y empezamos a asociar la personalidad a todo un trabajo que se realiza entre tales y tales años mediante tales y tales operaciones durante las cuales a un conjunto de personas que son la materia de esta gran obra, cuando empezamos a pensar en eso, entonces esa imagen que está presente en los evangelios, en Mateo, sobre todo, que está presente también en el Corán, cambia súbitamente. No es una pureza en abstracto, es una pureza que tiene que ver con desligarse de la personalidad de un personaje que ha actuado con cierta forma física, se ha movido con ciertas ideas, ha trabajado con las personas de cierta manera. Entonces, no el rechazo, sino la separación de esa situación, sea voluntaria por comprensión, sea involuntaria por salida, por expulsión, involuntaria e indeseada y no pedida, sea por cualquiera de esas situaciones, entonces esa virginidad empieza a tener una dimensión muy distinta. Eso no tiene nada que ver con ser puro de una forma o ser puro de otra. Tiene que ver con una situación que no da para más y frente a la cual es necesario tomar una decisión o vivir dentro de una circunstancia que ni siquiera fue decidida, sino forma parte de un proceso, de una receta que debía ser aplicada en esa forma y el resultado tenía que ser esas circunstancias vividas por esas personas u otras, de no haber sido esas, otras, ¿no? Que hubieran vivido en semejantes situaciones. Entonces, cuando empezamos a considerar eso, el texto empieza a hablar de una manera muy distinta. Para esos sí que hay caída del templo. Para esos sí que hay pérdida de la tierra en la que vivían, crecían, estudiaban, entendían y esperaban iluminarse, entender, despertarse o lo que fuera. Claro que hay pérdida y es una pérdida irreparable, asociada a los estados emocionales, psicológicos, no de un ratito, ¿no? Acabo de perder una oportunidad, no, acabo de perder mi vida, porque mi vida estaba dedicada allí, estaba metida allí por completo. Mis expectativas, mis sueños, mis esperanzas, mis creencias, la conclusión de mis conocimientos, de mis investigaciones, me refiero a quien quiera que hubiera vivido aquello, ¿no? Así vivía, y de pronto se ve lanzado a una situación absolutamente inesperada, además incomprensible, sin ningún sentido. A lo mejor de una manera, desde el parecer de estas personas, de una manera completamente injusta. Viven el absurdo de la existencia, ¿no? Nada tiene sentido, nada tiene significado.
¿Cómo puede ocurrir una cosa así después de vivir de esta forma, ¿no? ¿Cuál es el sentido de todo esto? ¿Qué puede significar eso? ¿A dónde lleva una situación de esa clase? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el crimen o lo que fuera? Entonces, eso, sin embargo, eso, y vivir esa situación, el resultado de eso es, bueno, se ha perdido todo. La vida es lo primero que se ha perdido. La vida llevada ahí, 10 años, es lo primero que se ha perdido. ¿Qué más se ha perdido? Se ha perdido los años físicamente, ¿no? Porque ahí se ha vivido de tal año a tal año. Y a lo largo de esa vida se podía haber hecho otra cosa, se podía haber estudiado otra cosa, construido algo, participado de una vida de otra clase, asegurado el futuro, empezado a trabajar para jubilarse algún día, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, no es esa la situación. Y una cosa banal, entre comillas, para los demás, para esas personas es una cosa definitiva, ¿no? Es un cambio de estado que no tiene manera de procesarse, no hay forma de procesar una experiencia de esa clase. Solo hay una manera, y es revisar en qué parte estuvo la cosa equivocada, cuándo ocurrió el error, cómo así el proceso termina en esto, ¿no? En una pérdida de todo, absolutamente de todo, y una pérdida hasta de las esperanzas. ¿Qué quiere decir todo esto? Entonces, frente a eso, solamente está el libro, representado acá por los libros, ¿no? Varios libros, ¿no? Todos los que allí dentro, y que al estudiarlos tenían un sentido. ¿Cuál? Alegórico, precisamente, ¿no? Si no hubiera ocurrido eso, ¿sí? La salida de Egipto significaba eso, el abandono de un mundo material. ¿Y uno puede abandonar el mundo material sin que le pase nada? Claro, puede disminuir sus ambiciones materiales, económicas y ya, está bien, ya no está tan destinado, tan dedicado al mundo material y sí, estudia otras cosas, lee otras cosas, tiene un sentido de solidaridad, de respeto al prójimo, en fin. ¿Es eso lo que querían decir esos textos sagrados? Pues no. Eso es alegoría. Para que eso se convierta en algo que está en los textos y que sin embargo no se ve, a menos que ocurra un mecanismo de iniciación simultáneo a la aparición de los textos y a la presencia de esas personas, pues si no pasa eso, es imposible darle ese significado al texto. Pero cuando los propósitos hablan de una virginidad y muestran a María y muestran de lo que hace Isis, entonces eso adquiere inmediatamente Se está cortando. adquiere inmediatamente un significado insospechado, absolutamente insospechado. Resulta que no tenía nada que ver con un pureza abstracto. La virginidad realmente consistía en un estado abierto a Dios. ¿Por qué abierto a Dios? Un estado psicológico abierto a Dios. Para empezar, los propósitos son psicológicos y recién entonces empieza a tener sentido el título. Psicológicos, ¿por qué? Porque es la psiquis la que se abre a lo divino. ¿Y por qué se abre a lo divino? Porque ya no pertenece personalmente a ningún hombre. ¿A cuál hombre? A ese que era el principio masculino al interior de su organización. Entonces, ya no pertenece a eso. Esta colectividad, así sea de a dos o de a tres nomás, la colectividad, ya no pertenece a eso, ya no hay forma de pertenecer a eso. De hecho, es la pertenencia a esa personalidad la que ha cancelado esas tres vidas, ¿no? Ha acabado con ellas, definitivamente, ¿no? En el caso, en el caso personal, enviando a este sujeto directamente al infierno, ¿no? Al noveno círculo del infierno, así, públicamente, ¿no? Y acabando con todas sus expectativas, ¿no? Con todos sus sueños y esperanzas, todo lo que ustedes puedan imaginar, ¿sí? Destruido con una frase, acabado con una frase, ¿no? Hasta acabar con ese individuo.
supuestamente por tales y tales hierros o equivocaciones, y en realidad nada que ver con eso. Todo era parte de un mecanismo, en efecto. Una vez que se da la situación y entonces uno empieza a leer el texto y lee aquello de la virginidad y empieza a leer que es no pertenecer personalmente a ningún hombre. Y claro, como hay el recuerdo de haber leído sobre la persona Jesús, hombre solar, que también se asocia a una personalidad, sobre Ishvara, que no es ninguna personalidad y que sin embargo fue incorporado por Patanjali en el sistema de los tattvas del Samkhya, y que el maestro cuestiona diciendo: Patanjali no es para nada el generador del yoga, ¿no? Por más que la gente hable de los Yoga Sutras de Patanjali, yo tengo acá una versión en sánscrito y una excelente traducción y todo ello, y entonces eso convierte a Patanjali en el generador del yoga en absoluto, y menos cuando Patanjali introduce a Ishvara como personalidad divina, ¿no? Entonces, el momento en que uno empieza a leer que Patanjali hace eso, y a los 25 tattvas le agrega uno, con lo cual el número de tattvas del Samkhya se convierten en 26. Pero de pronto uno recuerda que 26 es el número de electrones del átomo de hierro, y que hierro está asociado a Marte, y que Marte tiene que ver con una personalidad. Entonces todo el texto y todas estas referencias empiezan a adquirir un significado completamente diferente. Ya no es una alegoría, ya no se trata de portarse bien o mal, ya no. Es algo que ocurre, es una especie de percepción, de hecho es una percepción, es una hermenéutica. Es como si un ojo se abriera y ese ojo empieza a encontrar, a ver, relaciones que están a muchísima mayor profundidad que las interpretaciones alegóricas, metafóricas, sobre abandonar el mundo de la materia y portarse bien y ser solidarios y amar al prójimo y estudiar y, bueno, pues transmitir estas cosas para que el mundo sea mejor, viva diferente, uno mismo y el resto de gente, y peor todavía, para iluminar este chakra, iluminar aquel otro chakra. Bueno, si esa simple palabra virginidad se asociaba a haberse separado de un mecanismo en el cual gobernaba una personalidad, esa personalidad era divina para nada, era un ser humano, el que había con esa personalidad estructurado aquello, pero desde la lectura simbólica, ahí sí, claro, podía ocupar ese lugar. Y entonces, ¿de qué se trataba todo eso? Así como ese lugar podía simbólicamente ser ocupado por esa persona, pues también esa colectividad simbólicamente era una virgen, o podía serlo. ¿Cuándo iba a serlo? Cuando se separara realmente del culto a esa personalidad y todo el mecanismo psicológico asociado. Es a eso a lo que se refiere el maestre cuando habla de las claves, ¿no? Él dice, es toda una primera parte de la enseñanza. En otras palabras, esto ya lo dije, o más bien, esto ya lo hice, y ustedes lo vieron. Como lo vieron, ahora entiéndanlo. Y para entenderlo, tienen que empezar a leer todo de una manera diferente. Así como es a eso a lo que se puede aplicar la palabra realizar, de la cual está llena la literatura del maestre, ¿no? La gente dice, ay, esta persona es muy realizada. ¿Qué quieren decir con eso? Cuando dicen eso, ¿qué quieren decir? ¿A qué se refieren? ¿Qué es realmente la realización? Una primera acepción sería que se te vuelva real esa cosa que estás leyendo, ¿no? Más allá de la alegoría, que se te presente enfrente, ¿no? Como circunstancias específicas, ¿no? Si el texto habla del demonio, pues que se te presente, ¿no? Que se te presente, que se te haga patente, que te enfrentes con él. No en la intimidad de tus conflictos psicológicos, emocionales, ¿no? Sino en la situación concreta en la que estás viviendo, ¿no? Si el texto dice que el Graal solamente puede ser en peligro de muerte, puede ser visto en peligro de muerte, pues que se te presente la circunstancia, ¿no? Que de veras te enfrentes a la muerte, ¿no? En la forma en que sea, que te maten por el lado donde está sentada tu vida, ¿sí? En el propósito 33, el maestre toma de Rilke un verso, ¿no? Algo así como, Dios mío, permite a cada quien vivir su propia muerte, ¿no?
¿Por qué? Porque para que haya renacimiento primero tiene que haber muerte, ¿no? O sea, primero tienes que morirte para que haya renacimiento, si no, ¿cómo? ¿Cómo puede haber renacimiento si no mueres? Y si el Graal solamente puede ser visto en peligro de muerte, entonces de alguna forma esa experiencia de peligro de muerte se ha de dar. Si ustedes preguntan, ¿y ese peligro de muerte ha ocurrido antes de aquella visión? La respuesta es sí, y es un sí categórico, ¿no? Y no fue un rito como en la masonería, ¿no? Donde al sujeto le meten un cuarto oscuro, le ponen junto a una calavera y una frasecita ahí en la pared pintada, en el gabinete de negro, junto a una vela, y una frasecita que dice, si el grano no muere, no dará fruto. Se queda ahí meditando el tiempo que sea necesario, yo qué sé, una hora, un minuto, ojalá fuera un día o una vida. Se queda un rato y cuando sale, ya recibió la iniciación masónica. Eso no es. El peligro de muerte es eso, peligro de muerte. Puede ser la enfermedad, la culpa, la muerte. ¿Eso ha ocurrido realmente? Pues sí, con circunstancias muy precisas, ¿no? Con amenaza de muerte real. Si usted no hace esto o hace aquello, va a morir. ¿Le queda claro? ¿Le queda claro? Está en peligro inminente de muerte. Dicho con esas palabras, más o menos. ¿Y esto ocurrió real o simbólicamente? Ocurrió realmente. De tal día, de tal mes, hasta tal día, de tal mes. Un cierto número de días en una fecha concreta. Cuando la vida de este individuo estaba en los 31 años. Ahí ocurrió el evento así exactamente, durante el número de días suficientes como para perder el cabello, generar úlceras de estrés, vivir aterrado alrededor de 2.5 semanas sin sacar un pie de la casa porque el peligro de muerte era inminente, ¿sí? Por diferentes circunstancias. Entonces, eso de que el Graal solamente puede ser visto en peligro de muerte es real, no es un símbolo. Lo que pasa es que, como dice Rilke, ¿no? Puede ser que cada quien tenga que vivir su propia muerte. Para algunos la muerte puede representar, yo qué sé, si mi vida está sentada en el gran empleo que tengo, la muerte o el peligro inminente puede representar pues que me despidan, ¿no? O algo por el estilo, ya que mi vida está sentada en eso, me despiden, se me acabó la vida, ¿no? Si mi vida está sentada en otros elementos, pues es por ahí, por donde la posibilidad de la muerte se hará presente, ¿no? De cualquier forma, eso ya no es alegoría. Ahí no hay ninguna alegoría. Ahí hay situaciones que eventualmente van a terminar en esto o en aquello. Depende de la decisión que uno tome, o de la suerte que tenga, o del karma que le acompañe o no le acompañe. Pero se trata de circunstancias de esa clase, no de otra clase. No son alegorías, no son situaciones simbólicas. No es un rito de iniciación. La iniciación no es un rito, es un conjunto de circunstancias iluminadas por el conocimiento, ¿no? Que ponen al buscador, al investigador, al discípulo en situación, como se dice en el existencialismo, ¿no? En una situación en la cual se juega literalmente la vida, ¿no? En la dirección que sea, con todo lo que eso puede implicar para una vida concreta, ¿no? Entonces, si la situación falla, por la razón que sea, si eso falla, la experiencia termina en muerte, no en muerte simbólica, muerte física, ¿no? En algún momento les relataré los eventos que tuvieron que ver con eso, ¿no? Y toda la situación psicológica que generaron esos eventos, ¿no? Y es eso lo que vuelve real la advertencia sobre el hecho de que, por ejemplo, el Graal solamente puede ser visto en peligro de muerte. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que a todo el mundo le tiene que ocurrir así? No con esa fenomenología, pero sí con muerte de por medio. Sí con peligro de muerte real de por medio. Probablemente en circunstancias muy diferentes, ¿no? Las circunstancias de unos son unas y las circunstancias de otros son otras, ¿no? Pero
con circunstancias completamente reales, con situaciones totalmente reales, inmanejables, ¿no? Como, no, esto solo es un símbolo. Además, en una circunstancia así, y les puedo decir con toda claridad, ¿no? En lo último que uno podía pensar es, ya, después de esto voy a ver el Graal, en absoluto. Era la última idea que podía habérseme ocurrido. Y por supuesto, no se me ocurrió en ningún instante. Lo único que percibí era que la vida se había acabado, ¿sí? Se había producido la expulsión de una manera terrible, había perdido todo y además, había riesgo real de perder la vida por una serie de circunstancias, una conjunción de biografía con situaciones políticas que en el fondo nada tenían que ver con este individuo y que solo circunstancialmente me habían puesto en una posición en la cual me volvía blanco de gente que vivía alrededor de la seguridad política de este país y que me amenazaba formalmente, ¿no? Formalmente. Y no me amenazaba llamándome a decirme estás amenazado, no, ni siquiera así, ni siquiera así. Otra gente se enteraba de la situación y hacía el favor de contarme para que desaparezca por un tiempo antes de que la vida termine, pero de un modo real, real. Así que a eso, a eso es a lo que podemos llamar realizarse una situación, volvérsele real una situación, la que fuera. ¿Todas tienen que ser así? No lo sabemos. Solamente podemos expresar nuestra experiencia personal. No podemos decir nada más. Así ha de ser para todo el mundo. Es probable, pero la frase es muy clara. El Graal solamente puede ser visto en peligro de muerte. Visto. Una cosa es verlo y otra cosa es saber a quién sirve. Entre la visión y saber a quién sirve, media un largo tiempo, ¿no? Luego es posible entender realmente qué pasó con eso. Ahora, sí debo decir que ninguna de esas circunstancias hubiera sido comprensible sin la literatura del maestro. No hubiera sido posible. Fue solamente el haber vivido con esa literatura lo que iluminó finalmente la naturaleza de esas experiencias y condujo a otro tipo de experiencias. Pero el punto de partida fue esa misma literatura y hubo un operador ahí para empujar la experiencia en esa dirección. Si la pregunta es a las otras personas que eventualmente vieron en aquella época todo aquello, si eventualmente vieron o vivieron circunstancias así, la respuesta es sí, en efecto, también. Por eso nos atrevemos a mencionar como una posibilidad real, real. Si esas otras personas vivieron eso, sí, en sus propias condiciones y bajo la misma condición de amenaza, no por las circunstancias de esta persona, sino por las propias de ellos y en sus propias vidas y allí en los elementos donde sus vidas estaban asentadas verdaderamente, ¿no? ¿Se puede vivir eso como la pérdida de algo? Sí, la pérdida de una vida, la vida de alguien, la de uno mismo, la pérdida de un afecto, ¿no? De un afecto, por ejemplo, ¿no? Cuando, que es otra circunstancia en que la gente, las personas pues sienten que se mueren, ¿no? ¿Mm? Realmente sienten que se van muriendo mientras van perdiendo aquello, ¿no? Y su sensación, su estado mental, su estado psicológico, su estado emocional, hasta su estado físico, ¿no? Es de una disminución que camina hacia la pérdida total. Pueden ser muchas formas. Lo único que queremos decir es que no son situaciones simbólicas, simplemente. Sí hay una frase, sí hay un conjunto de circunstancias que se muestran de cierta manera. Y nos referimos al soma. El soma, entonces, ¿qué es? Es algo que se come, sí, pero es un tipo de hermenéutica más bien. Y entonces me puedo ahorrar el enteógeno, el soma, la planta y el mito, si es que realmente penetro en esa otra dimensión. ¿Y qué tiene que pasar para que penetre en esa otra dimensión? Bueno, hay que pagar un precio, ¿no? Hay que dejar un estado y entrar en otro. Pero para dejar ese estado, hay que leer el propósito cuarto, ¿no? Y entenderlo y verlo con toda claridad. O se hunde un continente o se me hunde la vida. En cualquier caso, se me hunde una parte del alma, ¿no? Se me hunde una comprensión. Tengo que encontrar otra manera de comprender.
Y no hay que suponer que al enfrentarse a una circunstancia así, entonces todo funciona a las mil maravillas y uno controla la cosa y uno dice, ah, no, no, es que esto es solo aquella fase. No se puede decir eso, no hay manera de reconocer eso. Si algo se puede decir, es después. Si el sujeto sobrevive a la experiencia, literalmente, si sobrevive a la experiencia, entonces, y mira para atrás, empieza a entender. Y si luego vuelve a revisar, entonces entiende, ¿no? Que todo formaba parte de un mecanismo. Uno podría decir, no, pero es que la vida no tiene por qué tener ese significado. Sí, sin duda. Y entonces, ¿cuál otro puede tener? Ahí ya entra la posibilidad de cada quien de dar significado a su propia vida. Pero el momento en que existe una instrucción de carácter iniciático, entonces es posible empezar a dar significado a la propia vida. Y eso es lo que convierte el tal secreto en algo absolutamente individual. Su exégesis, su hermenéutica, su comprensión entra en un campo completamente individual y no puede ser igual para nadie. Las estaciones espirituales, o sea, las ciudades espirituales por las que se pasa, ¿no? Los estados, en definitiva, por los que se viaja, esos sí son colectivos. ¿Cómo se llama el primer estado de pertenencia a la personalidad? ¿Qué lo define? Pues Hamlet, la melancolía. ¿Y qué es la melancolía? Es el nombre antiguo de la depresión, ¿no? Contemporánea. Eso mismo es la melancolía. ¿Y de dónde le viene a la gente la depresión? Hay que preguntarse, ¿no? Ya sabemos que implica un trastorno químico, una alteración de neurotransmisores y que eventualmente lo manipulamos mediante químicos, ¿no? Eso ya sabemos. Pero eso arregla la depresión, pues no la arregla. Eso solo hace que suframos menos nomás, que estemos menos ansiosos, durmamos mejor o nos dé ganas de comer. Pero eso arregla, en esencia, el origen de la depresión no lo arregla. Así como la depresión de Hamlet no se arregla sino cuando puede demostrar que su padre fue asesinado y que el que gobierna el reino es un usurpador. Solamente ahí se le arregla la depresión. Es la misma depresión de un Horus que no ha nacido todavía y que cuando nazca arrebatará a su tío en un combate, lo sacará de la preeminencia sobre todo el reino del Nilo y en el combate va a perder un ojo, ¿no? Todo eso es un lenguaje simbólico, todo eso está situado al inicio de los propósitos, junto a la idea, al inicio del primer propósito, junto a la idea de este pensamiento simbólico y también junto a la idea de un peregrinaje. Y todo eso se ha de volver real. Y entonces el texto sagrado, el texto revelado en este caso, revelado a alguien que lo que hace es escribir sus conocimientos, como ha dicho. ¿Quién le ha contado el texto sagrado a este personaje? Pues el de siempre, el ángel de la revelación o el ángel del conocimiento, ¿sí? Transmito cosas conocidas, conocidas y no mías, lo cual me deja indiferente del hecho y de la forma en que se acepten, dice el que escribe estos textos, ¿no? Admite que son cosas conocidas, que no son de él. ¿Y eso cómo se llama? Eso, técnicamente, eso es la revelación de Gabriel. Y entonces él recibió aquello. Sí, claro, pues el asunto es bastante menos espectacular, ¿no? Exige mucho más esfuerzo y mucha menos espectacularidad o milagro. En efecto, la revelación ocurre, pero ocurre como un conocimiento. Y ese conocimiento se pone por escrito porque se adquiere conciencia del valor que eso tiene para transformar la mente humana, ¿no? Y transformar a otros, así como ese mismo ha sido transformado por el conocimiento, ¿no? Entonces, bajo esa premisa se escribe, o se describe, o se cuenta, o se relata, según la situación que le competa a cada quien, sobre qué ha hecho ese conocimiento con él. En ese caso se escribe, pero ahí mismo está introducido un secreto, y el secreto tiene que ver con esto, tiene que ver con situaciones específicas que obligan a leer al texto mucho más allá de la alegoría y que de pronto toman la vida completa de un individuo. Y ya no solo la expectativa emocional de sentirse mejor, vivir de otra manera y cosas así. Así que para los pueblos del libro existe el verdadero sentido del texto.
Y entrar en el verdadero sentido requiere un mecanismo de iniciación. La comprensión del sentido, ¿no? ¿Cómo se llama? Entonces, hay una serie de términos técnicos que los leemos aquí. Son 6 términos, 7 términos técnicos que vienen del pensamiento islámico y que nos van a ayudar aquí y luego en otros textos, así como son términos técnicos, primera creación de Adán, segunda formación de Adán, son términos técnicos, ¿verdad? Que se refieren a estados, a situaciones, ¿no? Totalmente comprensibles. Nos hemos permitido toda esta cosa más o menos individual que tiene que ver con una experiencia personal fundamental para dar una idea de que la lectura en el lado secreto del texto no tiene que ver con estados alegóricos, ni siquiera con la superación de esa melancolía a la manera de Hamlet, ¿no? Tiene que ver con la comprensión de algo que está mucho más allá, muchísimo más allá de un mero estado psicológico, ¿no? Si uno está amenazado de muerte y se deprime, porque realmente le va a ocurrir, le va a pasar, a menos que se dio un milagro y el milagro se dio, ¿no? A menos que se dio un milagro, te van a matar, eso es todo, es lo que te va a pasar. Esto se arregla con antidepresivos. ¿Cómo se va a arreglar eso con un antidepresivo? ¿Sí? Uno sudará menos y quizá duerma unos minutos, ¿no? Porque sabe que le va a pasar algo terrible, ¿no? Pero el antidepresivo no puede hacer nada más. Y además la depresión no le está viniendo de algo que pueda manejarse de alguna forma distinta, no, es una situación que no tiene salida, simplemente no tiene salida. Entonces hay un momento en el cual el individuo tiene que darse la vuelta y aceptar la muerte, es decir, bueno, ya está, ¿no? Ya no hay más, eso es todo. Sin embargo, ahí, en el mismo instante en que se acepta la situación y ya se la toma como algo ya insalvable, ya no hay nada que hacer, pues en ese mismo instante se produce aquella cosa que está en el mensaje cuarto, ¿no? Cuando se habla de salvarse, se trata de escaparse a su estado y empieza la otra cuestión, ¿no? Pero todas esas cosas se saben después, no en ese momento. Porque si se supieran en ese momento, la pregunta sería, ¿dónde está el chiste, no? O sea, si uno sabe que todo esto que está ocurriendo finalmente se va a resolver, ¿dónde está la gracia, no? ¿Dónde está el chiste? ¿Cuál es la presión psicológica? ¿Cuál es la tensión psicológica que te despierta en una situación así? No hay ninguna tensión si sabes lo que va a pasar, o más bien sabes que no va a pasar eso que estás temiendo, ¿no? No va a pasar. Y sí, pero si no lo sabes, entonces se produce toda la revolución mental, todo el infierno mental se produce, ¿no? Y asimismo la salida de ese infierno se produce de manera idéntica, ¿no? Toda la desesperación desaparece y de Saturno se pasa a Júpiter. El paso de Saturno a Júpiter, bueno, Saturno es el dolor, la opresión terrible, la melancolía más espantosa, la depresión insuperable. Júpiter es todo lo contrario. Es la luz, la expansión, la felicidad, la alegría, el bienestar. Bueno, así como se produjo en un estado, se produce el otro, ¿no? Porque son estados reales. Es por ahí por donde hay que empezar a considerar el verdadero significado del libro, ¿no? Es que esta es una aplicación estrictamente individual, por supuesto. El verdadero significado del libro siempre es una aplicación estrictamente individual, aunque tiene caracteres comunes, que son para todos. El proceso, el mecanismo, quién lo hace, la fenomenología, cómo funciona, eso pertenece a todos. De hecho, Corban analiza el mecanismo en el campo de los ismailitas, ¿no? De aquellos que transmiten mediante un sistema especial el secreto del Corán, que le fue revelado por el ángel del conocimiento a Mohammed en una caverna, que a estas alturas de la vida no podemos considerar como una caverna literal, ¿cierto? La caverna es el antro de las luces, el ámbito del conocimiento, ¿no? Como esa caverna de Platón en la República, ¿no? Donde los hombres solo ven sombras porque están de espaldas a la puerta, hasta que se viran, ven la luz y salen de la caverna y entonces ven lo que antes solo veían en sombra. Así como no podemos considerar un árbol al árbol de la ciencia del bien y del mal, ni al fruto como una manzana. El fruto es un conocimiento, pero es un conocimiento no metafórico, es un conocimiento de verdad.
Es un conocimiento de polaridades, ¿no? Es un conocimiento de saber que esta es la columna del rigor, esta es la de la clemencia, esta vale tanto y aquella vale tanto. Y se manipula y se trabaja así con estas, que este es el primer nacimiento y sus palabras en números significan tal cosa y llevan a tal comprensión. Bueno, ese es ya camino al verdadero sentido de las escrituras o al verdadero sentido del libro revelado. Porque si no, no se entiende, ¿no? No se entiende. O sea, ¿por qué el hombre que ya ha sido creado en el primer capítulo no aparece en el segundo y recién se lo forma, ¿no? Entonces, hay una contradicción flagrante, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando aquí? No está pasando nada. Son dos procesos y tienen que darse o expresarse de esa manera. Y eso tiene resultados.